Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de contabilidad. En esta ocasión lo que vamos a ver es el libro diario. Bueno, el objetivo es establecer el procedimiento de los registros de las transacciones que se realizan en un ente económico con la finalidad de realizar los controles pertinentes. Vamos a ver las generalidades y cómo se aplica el libro diario en las empresas. ¿Cuáles son las generalidades? Primero, entendamos qué es el libro diario. Básicamente es el registro contable en donde se anotan todas las operaciones que suceden en una empresa, como por ejemplo cuando compro un esfero, cuando pago el arriendo, cuando vendo un servicio, compro suministros, compro computadoras, cuando vendo productos, o sea, absolutamente todo. Cuando todos estos tipos de eventos suceden en un ente económico, se deben registrar y el lugar donde se registran es el libro diario. Y aquí algo muy importante es de que se debe aplicar el principio de partida doble. Quiere decir que cualquier asiento contable en donde haya un debe, como ustedes pueden ver aquí hay un ejemplo de un libro diario, siempre va a haber un debe y un haber. Y cuando hay un asiento contable, siempre debe cuadrar el debe y el haber. Por ejemplo, si en la primera sumamos los 100,000, los 100,000, los 50,000, 200,000 y 100,000, nos da 450,000 en el debe. Y en el haber también suman los 450,000. Lo mismo si vemos en el segundo, el tercero, por ejemplo, está 20,000, ese es mucho más rápido de ver, y así sucesivamente. Todos deben cuadrar el debe y el haber. Y al final ustedes pueden ver que toda la columna del debe cuadra y la del haber también. Ya el final, el total. Entonces, ese es el principio de partida doble, que un asiento contable, el debe y el haber deben cuadrar, deben ser iguales. También los asientos contables se clasifican en simples, en donde constan dos cuentas, una deudora y una acreedora. En este caso podría ser el primero, segundo, el tercero, en donde está gastos generales versus banco. Entonces solo hay dos cuentas. Compuestos consta más de dos cuentas, dos o más cuentas deudoras o dos o más cuentas acreedoras, que en este caso podría ser este de acá, en donde está el materiales y el IVA, caja y proveedores. Entonces tenemos dos cuentas deudoras y dos cuentas acreedoras. Y los mixtos es cuando tenemos una cuenta deudora y dos o más acreedoras o viceversa. En este caso, bueno, no tenemos un ejemplo aquí en este cuadrito, pero se podría decir que, digamos, gastos generales pueden ir contra bancos y cuentas por pagar. Entonces tenemos una deudora y dos acreedoras. Entonces, esa es la clasificación de los asientos contables. ¿Cómo es el manejo del aplicativo? Aquí hay algunas consideraciones. Primero veamos el formato. El formato del libro diario es bastante simple. Existe la fecha en donde se realiza la transacción, en donde realicé la compra o la venta de cualquier producto o servicio. El detalle, aquí van las cuentas principalmente que intervienen. También tenemos aquí unas referencias. Este parcial se utiliza cuando queremos poner mayor detalle, por ejemplo, el nombre del cliente. Y aquí tenemos el saldo deudor y el saldo acreedor. Entonces, cada operación debe constar con la fecha y número de asiento. El número de asiento se lo pone por lo general antes de empezar con las cuentas. Ya lo vamos a ver en el ejercicio a continuación. Cada transacción se presenta en forma de un asiento, es decir, contiene cuentas deudoras y cuentas acreedoras y sus respectivos valores. Esto de acá quiere decir esto. Cada asiento, o sea, cada transacción es un asiento y tiene sus cuentas deudoras y sus cuentas acreedoras. En caso de requerir información detallada como el cliente, etcétera, se utiliza la columna parcial, como les había mencionado. En las transacciones se debe considerar el IVA. Eso es algo que ya lo vamos a incluir dentro de los ejercicios. Como ustedes saben, aquí en el Ecuador, el IVA por lo general es 0 o 12. Y por los servicios siempre es, a ver, yo voy a comprarme esta camiseta, ¿cuánto cuesta? 30 más IVA. Eso creo que todos lo conocemos. Bueno, ¿qué es el IVA? Es el impuesto que grava el valor de transferencias locales. Esto ya más es un concepto tributario. Luego tenemos lo que les mencionaba, que es el IVA es el 0 o el 12%, y la fuente de donde saco esta información es el SRI. Aquí, bueno, en el material de apoyo, ustedes van a encontrar cuáles son los, vamos de una vez, eh, cuáles son los productos y servicios que graban IVA 0 y que graban IVA 12. Entonces, de una vez me ingreso a la plataforma y van a tener dentro del material de apoyo en la cuarta semana. Para que ustedes lo puedan revisar. Cuarta semana, acá.
Listo, y acá está el material de apoyo. Entonces aquí ustedes van a encontrar un PDF que tiene los bienes y servicios con tarifa cero. Entonces aquí podrán encontrar el listado, como por ejemplo, cuáles son los bienes que graban tarifa cero, productos alimenticios, avícolas, pecuarios, etcétera, leches en estado natural, pasteurizado, mecanizada, pan, azúcar, panela, semillas, tractores, y aquí ustedes pueden encontrar todo el detalle, absolutamente todo el detalle. Esto es en cuanto a los bienes, y aquí están los servicios. ¿Cuáles son los servicios que no graban tarifa? Por ejemplo, el transporte, salud, el alquiler de arriendo para vivienda. Ojo, supongamos que yo arriendo un departamento para vivir y iba a ser, pero si ese departamento lo utilizo para oficinas, que ya es una actividad comercial, iba a 12. Servicios públicos, energía, agua potable, alcantarillado, los de educación, ¿sí? Por ejemplo, la universidad, si ustedes ven la factura, no graba IVA. Guarderías infantiles, religiosos, funerarios, servicios artísticos y en sí. Aquí tienen todo el detalle. Entonces, todo esto graba IVA 0. Si no está en este listado, graba IVA 12. Es así de simple. Si no está acá, el resto graba IVA 12. ¿Listo? Entonces, eso es un poco para que ustedes puedan analizar. Este cuadrito lo hemos visto ya en las clases anteriores, como les decía, ¿cuál es el procedimiento? Primero, identifico la cuenta, si es un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Con eso ya sé su naturaleza. Y de ahí es simple, la transacción va a aumentar o a disminuir el activo. Entonces, si va a aumentar, le registro en el debe, si va a disminuir, le registro en el haber. O sea, si va a aumentar el activo, al debe, si va a disminuir, al haber. Entonces, este cuadrito, por favor, guárdenlo, ténganlo muy presente, que este es el que les va a permitir manejar la contabilidad de una manera mucho más rápida y eficiente. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, si recuerdan en la clase anterior, nosotros hicimos el ejercicio de la empresa Juan Díaz, que era de mantenimiento, y lo hicimos en base a esta estructura que era para más que todo para ver cómo funciona la ecuación contable. Acuérdense, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero ahora lo vamos a llevar este mismo ejercicio al libro diario. Entonces, este es el formato más común que pueden encontrar en el tema del libro diario. Entonces, vamos con el primero. Juan Díaz posee los siguientes recursos al 1 de enero para empezar su negocio. Tenemos la oficina, computadora, el dinero y una deuda. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hicimos de esta manera? En el libro diario es muy similar. Entonces, primero ponemos el número de asiento, que este es el primero, ¿sí? Esto solo por formato lo voy a poner centrado. Y luego ponemos la fecha, que era el 1 de enero del 2021. ¿Sí? Muy importante. Luego en el detalle, aquí vamos a poner los activos y los pasivos. Primero, por lo general, perdón, los que van al debe y al haber. Primero, por lo general, los que van al debe se ponen en el lado izquierdo y al haber le vamos a poner en el lado derecho. Entonces, aquí teníamos en el debe, miren, ya teníamos esta información, sería caja, equipos de computación y edificios, que venían a ser estos tres. Recuerdan que hicimos el ejercicio en clase para agilizar un poquito, para no estar tipeando, ¿no? Tenía los activos, pegado especial, valores. Y por el lado del pasivo tenía deuda, aquí está el nombre, préstamo con inmobiliarias A, hagámosle con los mismos nombres para mantener la estructura, y teníamos capital de Juan Díaz. ¿Listo? Y estos, por un tema de visualización, les voy a poner una sangría para que se note que es parte del haber. Entonces, 1, 2, 3, 4, listo, por ahí más o menos. ¿Ok? Entonces ya con eso, se dan cuenta, ya le estamos dando una forma similar a la que estábamos viendo acá. Un poco, más que todo por temas de visualización, para que se vea para poder visualizar de una manera correcta y eficiente. Entonces, en parcial no le vamos a usar nada y de ahí vienen los valores que habíamos mencionado. Entonces, teníamos 30.750 y 3.000, que son los mismos valores que habíamos hecho acá. Entonces, los copio. Miren, entonces tengo al activo. Recuerden que caja era un activo. Perdón. ¿Sí? Y miren, tenemos caja, el activo. Tenemos los activos caja, equipos de computación y edificios.
recuerden este cuadrito nuevamente, no se olviden de esto. Si el activo incrementa o se origina, va al debe. Entonces, en este caso, se está originando y se está incrementando lo que es la oficina, lo que es la caja y lo que es los equipos. Entonces, miren, va al debe porque está aumentando. En el caso del patrimonio, simple. Como la deuda está naciendo o incrementando, porque estoy empezando, recordemos, miren, como es un pasivo la deuda, va al haber porque va a incrementar, perdón, sí, va al haber porque va a incrementar. Entonces, ¿dónde va? Al haber. Así, simple, lo pienso, ¿no? O sea, es así de simple la estructura. Bueno, para copiar el formato, pero eran $1000. Y de ahí, obviamente, lo que hicimos fue cuadrar para que me cuadre el activo y el pasivo. Me salió que el capital era 32.750. El capital de Juan Díaz, ¿sí? Aquí está, y sería 32.750. Y listo. Entonces, ya tengo el mismo asiento contable, pero en el libro diario. Y recuerden, partida doble. Sumo lo del activo, 33.750, y sumo lo del debe, 33.750, y sumo lo del haber, 33.750. Para ir cuadrando, bueno, voy a aumentar unas filas. Lo que voy a hacer aquí es sumar todo esto que estoy sumando, que estoy colocando en el debe, y lo que voy a colocar en el haber. Y esto siempre tienen que ser iguales. Eso quiere decir que la diferencia tiene que darme cero. Listo, entonces, ahí tengo ya la primera transferencia. Me voy a la segunda. Me faltó aquí. Referencia. Como referencia, saldos iniciales. Al 1 de enero. Y listo. Tengo todo lo básico que necesita mi asiento contable. Ahora sí me voy a la segunda transacción. ¿Qué me dice la segunda transacción? Si recordamos, nos dice, el 5 de enero Juan Díaz cede el 20% de los derechos a Pablo Espinosa. Sería la fecha, 5 de enero del 2021. Entonces, ¿qué tenemos acá? Teníamos las dos cuentas, el capital de Juan Díaz y el capital de Patricio Espinosa o Pablo Espinosa. A ver, ¿cuál era el nombre? Pablo Espinosa. Entonces, tenemos los dos capitales. En el 1, recordemos, como Juan Díaz cede su capital, va a disminuir. Recuerden, capital, ¿qué es el capital? Este cuadrito. Patrimonio, capital es parte del patrimonio. Como Juan Díaz va a disminuir su cuenta, se registra en el debe. Y como Patricio Espinosa va a aumentar su cuenta, se registra en el haber. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cómo quedaría esto? Juan Díaz, era capital. Juan Díaz, que va a disminuir, y recuerden, si va a disminuir, va al debe. Y el capital, que era de Patricio Espinosa, como va a aumentar, va al haber. Aquí está el debe y el haber. ¿Y en qué valor? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho que era el 20%? O sea, calculamos por punto 2. Eran 6.550. Si lo recuerdan, aquí está 6.550. Entonces, en el libro diario, ¿cómo va? El capital de Juan Díaz, 6.550. Y el capital de Patricio Espinosa, 6.550. Y listo. Se cumple partida doble. Aquí al final me está cuadrando el debe y el haber, las dos columnas. Y como referencia pongo sesión, a ver, sería, hacerlo rápido, Juan Díaz, como decía, hacerle algo rápido, cede el 20% de sus derechos. Cede el 20% de sus derechos. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Como referencia para saber de qué se trató. Listo, y vamos cuadrando.
Ahora sí, bueno, para un poco identificar, quiero ponerle en amarillo para saber cuáles son los asientos contables. Y vamos con el tercero. Listo. El tercero, ¿qué me decía? Me voy acá. El tercero me dice que el 7 de enero la empresa Díaz adquiere 2 escritorios a crédito por 180 cada uno con la empresa Amoblar. 180 créditos cada uno. Aquí para hacerle más claro, 180 más IVA. ¿Sí? 180 más IVA, cada uno con la empresa Amoblar. Entonces aquí va a cambiar un poquito ya la transacción, va a ser el mismo principio, pero hagámosle el libro diario. Entonces era 7 de enero del 2021. Entonces, ¿qué cuentas intervienen acá? Como compro muebles, habíamos dicho que hay la cuenta muebles de oficina. Mantengamos la misma lógica. Entonces, muebles de oficina, ¿qué es? Es un activo. Y el activo, como va a incrementar, porque estoy comprando, entonces el activo va a subir. Nuevamente la tablita, rápido. Es un activo, si va a incrementar, va al debe. Punto. Entonces, lo que hago es muebles de oficina, ¿sí? Muebles de oficina sería muebles de oficina y contra la otra cuenta, ¿cuánto me va a costar? Entonces, muebles de oficina, ok. Entonces, los muebles, recordemos cuánto valen, eran 180 masiva cada uno. Entonces, 180 masiva sería 360. Los dos muebles. Todavía el IVA no lo considero. ¿Listo? Entonces, no, copio el formato y listo. Ahora, el IVA. Cuando yo realizo una compra, va a haber el IVA compras y cuando realizo una venta, va a haber el IVA ventas. Y aquí el IVA compras, dentro, si vemos el catálogo, el IVA compras es un activo. El IVA compras es un activo. ¿Por qué? Porque al final el IVA compras es un valor que yo después me lo voy a deducir cuando realice la declaración del formulario del IVA todos los meses. Eso lo hacen las empresas y las personas naturales. Entonces, por eso pasa a ser como parte de mi empresa. Por eso va a parte del activo. Entonces, IVA compras va al activo. Siempre será un activo. En este caso, el IVA compras es el 12% de los $360. Listo. Y pongámosle el formato y ahí vamos. Ahora, ¿contra qué le voy a cuadrar? Como dice acá el ejemplo, adquiere 2 escritorios a crédito. A crédito. Entonces, sería préstamo con Amoblar. Entonces le pongo préstamo Amoblar. Y Amoblar, al ser un préstamo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un pasivo. Voy a poner sangría, nuevamente por temas visuales. ¿Y cuánto vendrá al préstamo? Porque me están dando el IVA, perdón, en los muebles y el IVA va a la deuda. Entonces, recordemos la tablita, si es un pasivo el préstamo y va a aumentar, incrementa, va al haber. Entonces voy acá, al haber, recordemos. Entonces, ¿qué valor para que me cuadre? Obviamente sería los 403,20. Y así sigo manteniendo la lógica del debe y el haber. Y aquí podríamos tener referencia, compra de 2 muebles a crédito. Listo. Un siguiente ejemplo, y ya para ir finalizando, más que todo para que vean, porque en la clase vamos a hacer un ejercicio más completo. Pongo el cuarto. ¿Y cuál es el cuarto? Viene acá que la empresa cancele en efectivo inmobiliaria una letra de $200. O sea, recuerden que teníamos una deuda de $1,000 con la empresa inmobiliaria, entonces lo que vamos a hacer es pagar de esos $1,000 200. ¿Y contra qué? Efectivo. Entonces, si es efectivo, ¿qué cuenta se me afecta? Es caja. Y si es la deuda, obviamente se me va a afectar la cuenta de deudas. Y nuevamente, vamos a ver. ¿Caja qué es? Un activo. Si va a disminuir, le registro al haber.
la deuda, que es un pasivo, si va en este caso, como voy a pagar, disminuye, ¿en dónde va? Al debe. Y miren, debe y a ver, y se va a cuadrar. Entonces me voy al libro diario, ponemos acá primero, siempre la que va preferible al debe. O sea, siempre primero los de debe. Como dije, es más un tema visual. Siempre primero lo del debe para mantener esta estructura. En este caso, lo que voy a registrar en el debe, según este cuadrito, sería el pasivo, porque va a disminuir. Entonces, ¿qué cuenta sería? La de la inmobiliaria. ¿Listo? Entonces, la fecha era 9, me parece 9 de enero del 2021. Entonces, en inmobiliaria va a disminuir $200 la deuda. ¿Contra qué cuenta? Habíamos dicho caja. Y le ponemos la sangría. Bueno, voy a copiar el formato. A ver si me lo toma. Listo. ¿Y va contra qué? Como caja va a disminuir, recuerden esta tablita, caja es un activo, va a disminuir, tiene que ir al haber, va al haber, $200. Y nuevamente acá se me mantiene el equilibrio. Y así sucesivamente es la lógica del libro diario. Cada transacción tiene que empezar a registrar. Aquí me faltaría la referencia. Pago de deuda. Pago de deuda inmobiliaria. Le podría poner una referencia y así es como el libro diario va creciendo. Lo que les decía durante la presentación, todo movimiento se debe registrar en el libro diario. Como hemos visto, los activos, compras, también los ingresos, los gastos, todo se va a ir registrando de esa manera. Listo, hasta ahí esta presentación. Por favor, recuerden lo que tienen que, no está por demás recordarle. Antes de la clase ustedes tienen que ver todos los materiales de apoyo. Aquí hay unos videos también para que revisen. Luego tienen una actividad de rebote que también tienen que realizarla. Luego en la clase haremos el taller y lo subirán. Y de ahí tenemos una tarea. Siempre será la estructura como les había mencionado. Bueno, nos estamos viendo en clases.